A continuación vamos a hablar de las precauciones por contacto. La transmisión de las infecciones que se dan por contacto puede ser por contacto directo o por contacto indirecto. Contacto directo es generalmente a través de las manos del personal de salud, y el contacto indirecto muchas veces son a través de las superficies de alto contacto, que son las superficies que rodean al paciente, es decir, están en el área del paciente. Como sabemos, y es importante marcar, las manos del personal de salud es una de las principales formas de transmisión de contacto directo e indirecto. Por ello ya es tan importante la higiene de manos y la desinfección en superficies de alto contacto para evitar la transmisión de este tipo de microorganismos. ¿Y qué microorganismos o qué agentes son transmitidos por contacto? Clostridium difficile, el Staphylococcus meticillin resistentes, los enterobacteriales productores de beta-lactamasa de espectro tendido o con carbapenemasas, el enterococo resistente a vancomicina, la hepatitis A, los estreptococos del grupo A, el virus sincicial respiratorio, la influenza, entre otros. ¿Cómo me debo preparar para ver a un paciente que tiene una infección que se transmite por contacto? ¿Qué medidas tengo que tomar? ¿Cómo lo debo ver al paciente? Fundamental, si tengo relojes, es retirarme el reloj, pulseras y anillos, en el caso de tener pelo largo, el pelo recogido, higiene de manos antes y después del contacto con el paciente, colocación de sobretúnica y retiro de la misma previo a salir de la habitación y descartarlo en el envase correspondiente, igual que la colocación de guantes, con retiro previo a la salida de la habitación y descartarlos en los envases correspondientes. Recordar, como dije anteriormente, que el principal método de transmisión es a través de las manos, ya sea de forma indirecta o indirecta. Que debo saber también es que en esa habitación el paciente va a tener material exclusivo para él, ya sea termómetros, estetoscopios u otros materiales que tengan que ser para la atención. Debe tener la habitación la cartilla correspondiente de precauciones de contacto. ¿Qué material voy a precisar? Es como lo mencionaba. La sobretúnica y guantes son los principales instrumentos que tengo que tener yo a la hora de prepararme para ver al paciente. Esa es la cartilla del Hospital de Clínicas con respecto a las precauciones de contacto y las medidas que se deben de tomar al ver un paciente o trasladarlo de dentro del hospital. A la hora de retiro del equipo de protección personal que me coloqué para ver al paciente, lo tengo que hacer de forma escalonada. Primero me retiro los guantes y los descarto en bolsa roja, luego la sobretúnica y la descarto en bolsa roja, y tercero la higiene de manos. Como conclusión de este tema, es importante saber los microorganismos que se transmiten por contacto y las medidas que tengo que tomar a la hora de ver al paciente. Cómo me debo preparar y qué debo hacer para una atención adecuada de un paciente con una infección transmitida por un microorganismo que se transmite por contacto. Muchas gracias.